Buenas tardes, muy bienvenidos a todos a este nuevo webinar que inaugura el ciclo Conversatorios que Iluminan. En el día de hoy nos acompañan dos destacados alumnis, el rabino Sergio Bergman y Ethel Barilka. Desde Los Amigos, nos enorgullece auspiciar espacios de intercambio y reflexión, reuniendo en esta oportunidad a dos luminarias que dispersas por el mundo han logrado y siguen logrando no solo un destacado recorrido académico, sino también dejando su propia impronta en la tarea profesional. ¿Qué esperar cuando esperamos? Hanukkah, la fiesta del milagro, la fiesta de las luces. La luz que trae esperanza y cambios. Durante los próximos minutos abordaremos algunos conceptos filosóficos junto al relato de Hanukkah para poder pensar nuestro lugar en el mundo frente a un nuevo paradigma. Vamos a presentar ahora sí a nuestros queridos alumnis. El rabino Sergio Bergman, graduado en farmacia en la Universidad de Buenos Aires, recibió también su ordenación rabínica en el año 1992, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano de Marshall Mayer y del Instituto de Religión Judía de Jerusalén. Tiene un máster en educación, graduado summa cum laude en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un máster de literatura rabínica en el Instituto de Religión Judía de Jerusalén y una maestría en estudios judaicos en el JTS. Rabino del Templo Libertad, fundador de Fundación Judaica y presidente de la Fundación Argentina Ciudadana. Actualmente es el presidente de la World Union for Progressive Judaism. Bienvenido, Sergio. Ethel Barilka, graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Literatura Hebrea y Filosofía General, con una maestría en Judaísmo Contemporáneo de la misma universidad. Ethel es egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica de Or Torah Stone de Jerusalén. Cuenta con una amplia experiencia en educación formal y no formal, asesorando a directores y líderes comunitarios, capacitando a maestros y desarrollando planes de estudios y programas educativos y comunitarios, escolares y comunitarios. Es creadora y directora de Mujer y Judaísmo, autora de varias publicaciones, entre ellas el libro Judaísmo en Femenino. Actualmente se desempeña como consultora educativa en el Colegio Judío de Praga y es miembro del equipo profesional de Education for Impact. Bienvenida, Ethel, y gracias por sumarse ambos y compartir con nosotros este tan esperado webinar. Contarles un poquitito sobre la modalidad antes de pasarle la palabra a Ethel. Van a tener todos la oportunidad de hacer preguntas o comentarios vía chat, que nosotros lo iremos después comentando en forma oral para que nuestros expositores puedan ir respondiendo y comentando. Así que les pedimos a todos que puedan disponer de esta linda posibilidad de hacer un intercambio a través de sus preguntas. Ahora sí, Ethel, tenés la palabra. Bienvenida y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Un gusto poder estar aquí con vosotros, desde aquí, desde al ladito de Jerusalén, desde Male Adumim. Bueno, lo primero deciros que me siento muy honrada de participar en este encuentro organizado por los amigos de la universidad. La Universidad Hebrea ha sido mi hogar, por lo menos por 6 años, sino un poquito más. Prácticamente mis primeros pasos en Israel cuando hice Aliyá fueron en la universidad como una joven estudiante con todas las aventuras que eso implicó, los desafíos y también los momentos difíciles que a veces hay que pasar para adaptarse al ritmo universitario en un idioma que no es el idioma de uno, etc. Pero también tengo el gusto de ser profesora de la universidad en este momento, por lo cual me siento doblemente honrada y estoy aportando un poquitito en la maestría de educación judaica del Centro Melton, a partir de un curso sobre filosofía de la educación que va a comenzar en los próximos meses. Así que bueno, vamos a tratar de ir a lo nuestro. Después, si hay preguntas, les cuento más, pero voy a tratar de focalizarme un poco en
en el título, diría yo, de este conservatorio, así lo llaman, conversatorio. No. Conversatorio, una palabra rara para mí, pero bueno. Conversatorio. Conversatorio de conversar, eso. Claro. Es como el conservatorio, bien. pero El la música conservatorio son es tus donde tocamos palabras. el violín. Acá la Sí. música son tus palabras, pero es parecido. Gracias. Entonces, el título dice La esperanza que ilumina. Y me quedé un poco enganchada con esto a partir de que, bueno, de que mañana, por supuesto, vamos a estar comenzando Hanukkah. Y pensaba un poco en el concepto de la luz, por un lado, y en el concepto de la esperanza. ¿Cuál es el vínculo entre estas dos cosas? Lo primero que me vino a la cabeza es esta posición de optimismo que presenta el judaísmo. O sea, hay algo que tiene que ver con que siempre hay una posibilidad de cambio. Es un pensamiento muy nuestro, muy de nuestra cultura, la posibilidad siempre de cambiar y corregir. O sea, la esperanza no es la esperanza platónica de que me siento a esperar, ¿no? Que también decía por ahí el título, que esperamos cuando esperamos, sino que es una actitud optimista hacia la vida de que podemos elegir y podemos cambiar. De ahí también el concepto de Teshuvá, por ejemplo, la posibilidad de que el hombre pueda rever sus acciones y volver a realizar un cambio. Y por supuesto esto implica también el concepto de libertad. Para que haya esa posibilidad de cambio implica que el ser humano es libre de poder elegir. El segundo elemento que me resonó así con el título fue el elemento de la bondad, porque la luz también tiene algo que ver con lo que es bueno. Cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace es crear la luz. Si se acuerdan de los primeros psukim, ¿sí? Dijo Dios que haya luz, Vayomer Elohim Vayei Or, vaya or, y que hágase la luz, y hubo luz. ¿Y qué dice el versículo inmediatamente siguiente? Dice, Vayar Kitov, y vio que era bueno. Obviamente Dios vio que era bueno, no quiere decir que lo hizo y después evaluó y dijo, me salió bien la luz, sino que tiene que ver con un pensamiento de que la luz es intrínsecamente buena. O sea, cuando pensamos en la luz, pensamos en un elemento que es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque es aquello que nos aparta de la oscuridad, es aquello que nos permite discernir, es aquello que nos permite ver la diferencia entre el bien y el mal. Por eso la palabra Erev en Ivrit, para los que hablan Ivrit, que viene también se relaciona con Irbubia, con aquello que está mezclado y que no podemos discernir. La luz, que es también la bondad, nos ayuda a discernir. Ahora, esto de que la luz es la bondad no lo digo yo. Si nosotros seguimos al profeta Isaías, vamos a ver una cita nada más para no agobiarlos, que dice así, Yotzer or ubore choshech, Ose Shalom ubore Ra. O sea, el que formó la luz y creó la oscuridad, que hago la paz y creo el mal. O sea, hay un paralelismo entre luz y paz, oscuridad y mal. Y si nosotros pensamos en Hanukkah es clarísimo, ¿no? O sea, Hanukkah es esa fiesta donde Banu Hoshech Legresh, donde venimos a expulsar la oscuridad. Y la oscuridad se expulsa a partir de una luz muy, muy pequeña. O sea que la posibilidad de hacer un cambio positivo tiene que ver a veces con una conducta muy pequeña que implica una gran revolución. Y me preguntaba antes Marisa, ¿y en Hanukkah hay mujeres? Bueno, ahí en esa pequeña acción es donde aparecen las mujeres. Conforme a los relatos del Midrash, o vamos a decirlo al revés, la halajá establece que las mujeres deben encender las velas de Hanukkah, dice el Talmud en Shabbat, en Masejet Shabbat,
porque las mujeres también estuvieron en el milagro de Hanukkah. Y cuando preguntamos qué quiere decir estuvieron en el milagro de Hanukkah, la explicación que normalmente se trae tiene que ver con la participación activa de las mujeres en la rebelión de los Maccabim. Todos conocemos a Yehuda Maccabí y todos sabemos la historia, espero, de la rebelión de los Macabeos. Sin embargo, de acuerdo al Midrash, la rebelión estalla porque la hermana de los Maccabim, que sabemos que eran solo hermanos, según el relato, ¿no es cierto? Pero parece que hay también una hermana, es la que decide rebelarse contra lo que en aquel momento era el derecho de pernada que tenían los señores sobre las novias. Y el Midrash relata con mucha precisión cómo esta joven se revela a la posibilidad de ser poseída por el señor de turno en la noche de su boda, y el Midrash es muy, muy gráfico, diciendo que entonces ella se paró, se desnudó y se paró sobre una mesa, y por supuesto todo el público se horrorizó, y el gran desafío era algo así como: vosotros os horrorizáis porque me desnudo, pero no os horrorizáis porque voy a ser entregada al Señor para ser poseída. Y a partir de ahí, otra vez, según el Midrash, aparece y surge la rebelión macabea, contra la tiranía. Este ejemplo creo que es muy, muy interesante porque también nos muestra cómo a través de una pequeña acción se prende la chispa, igual que con la vela, ¿no? Con una pequeña luz podemos espantar la oscuridad. Y volvemos entonces al elemento de la esperanza en la posibilidad del cambio. Lo interesante es que la hermana de los Maccabim, o la hija de Matitiao, como quieran llamarla, no espera. Otra vez, la espera no es una espera pasiva, sino que decide actuar. Porque si bien en Hanukkah nosotros marcamos, conforme a la tradición, el milagro, también sabemos o tenemos el concepto claro que en Ibrit decimos Ein Somchim Alanes. No nos basamos en el milagro o no dejamos las cosas para que el milagro las resuelva, sino que nosotros tenemos que actuar. La hija de los Macabeos, en este caso, entiende claramente cuál es su misión y lo hace y actúa. Y entonces cuando mañana encendamos las velas, creo que va a ser interesante que, aparte de comer sufganiot, latkes, cantar Maoz Tzur y todas esas cosas, recordemos también cómo es que estalla esta rebelión conforme a la tradición midrashica. Ustedes saben que siempre las cosas tienen más de una explicación y eso es lo rico del asunto, porque podemos entonces ver por dónde podemos identificarnos. El tema de las mujeres y Hanukkah se presenta también en uno o dos aspectos más. Uno que no vamos a entrar en grandes detalles, pero es el tema del libro de Judith, que también se vincula con Hanukkah, que es un libro externo, o sea, es un libro apócrifo que no forma parte de nuestro Tanaj, pero que hace referencia a este periodo, igual que hace referencia a este periodo el libro de los Macabeos, que tampoco está en nuestro Tanaj, pero de ahí conocemos la historia. Y otra mujer que aparece en Hanukkah es una que tal vez algunos se acuerden, y es aquel famoso Midrash de Haná y sus 7 hijos. ¿Sí? Haná, que es sometida, de alguna manera podemos decir, a tener que rendirse, ¿sí?, al culto idólatra, y que sus hijos se sacrifican, ¿sí?, o mueren al Kiddush Hashem uno a uno,
para no rendirse ante el credo helenista. Es un midrash que muchos de nosotros seguramente crecimos a partir de él, no vamos a entrar ahora de si esto es bueno, si esto es malo, pero lo interesante es que otra vez la figura de una mujer, lo interesante para mí por lo menos, vuelve a aparecer como vinculada con el momento de la rebeldía. O sea, es una rebeldía diferente a la rebeldía de la hermana Macabea, pero es también una rebeldía. Entonces, vale la pena marcar esos elementos. Yo creo que para empezar, vamos a, si te parece bien, Marisa, vamos hasta ahí y después completamos cuando queráis con las preguntas. Ethel, muy interesante lo de las mujeres en Hanukkah. ¿Está en tu libro eso? Esa parte justo no. Ah, no la vi en tu libro, esa parte no la escuché. Acá lo tenés. Ahí está, perfecto. Bueno, con el permiso de, por supuesto, mi amiga, compañera y también maestra Ethel, pero fundamentalmente las damas siempre primeros, Moribe Rabí, Rav Shimon Mogilevsky, que está aquí con nosotros en el Zoom, cosa que me alegra muchísimo porque lo puedo ver en el Zoom a Shimon. Así que estoy muy contento, Shimon, de aunque sea por Zoom verte. Que es mi moré, Sergio. Yo sé que tu moré que nos enseñó a todos. A vos te enseñó lo que te enseñó y conmigo aprendió a extender su infinita paciencia. Porque tiene una paciencia realmente increíble, además de ser un moré y rabino ejemplar. Y fundamentalmente, sin hacer, por supuesto, la zona RA ni hablar de nadie mal, pero nadie escucha nada. Pero, digamos, conociendo a tantos rabinos, tengo que decir que no solamente lo valoro como tal, porque merece ese crédito, sino que supera a muchos de nuestros colegas por un atributo que no abunda, pero que a él le sobra. Es un mensch. Así es. Mogilevsky es un mensch. ¿Está bien? O sea, no quiero agregar lo que sigue, que es que por suerte, digamos, es un ejemplo como mensch, no para todos solamente, sino especialmente para los rabinos. Pero me parece que eso corre por cuenta de cada uno de los que lo tienen que escuchar, así que quería decirlo. Ok. Mi reflexión sobre la esperanza que ilumina es complementaria, pero desde otro punto de vista a lo que Ethel plantea, porque la luz es desde ya un atributo femenino de la divinidad. Y me quiero remitir a un pasuk, o por lo menos un inicio de cómo se puede conectar Hanukkah, que es una historia que contamos y relatamos, a través de una transformación en el trabajo editorial de los rabinos. O sea, los rabinos a lo largo de las generaciones, y digo rabinos y las rabinas en el sentido de las morot, porque creo que lo más importante es volver a reconocer que los rabinos somos maestros, más allá de la desesperación que algunos tenemos para que seamos reconocidos como sacerdotes, y algunos que tenemos sueltos que ya son obispos judíos, candidatos a papa en el judaísmo, pero la casta sacerdotal terminó con la destrucción del templo de Jerusalén, por lo tanto, desde el llano somos todos morim. Y desde este lugar quiero comentar lo siguiente. La luz, ¿qué es lo que celebramos en Hanukkah? La luz es la esencia, y sin embargo hablamos todo el tiempo del milagro del aceite. A mí me gustaría plantearles que el milagro no es el del aceite, sino obviamente el de la luz. Pero esa luz, la de Hanukkah, que celebramos con la reinauguración del templo, en un libro, que es el libro de Macabim, que no está en el canon bíblico, tema muy importante, muy interesante, Ethel, ¿por qué Macabim no está en el canon bíblico? Fíjense la fiesta, la importancia que le damos, etcétera, y no está en el Tanaj. Entonces, Macabim no está en el Tanaj, más allá que yo sé que todo el mundo leyó Macabim a través de Obar Fast, porque todos leyeron Mis gloriosos hermanos. Andás a ver quién
se dedicó a algo tan aburrido como Macabim 1 y 2, pero de cualquier manera no importa, con Mis Gloriosos Hermanos alcanza para entender que ese hagiógrafo que no está en el canon bíblico es el relato de esta historia. Sin embargo, los rabinos, como todos los judíos, para no hacer diferencias, somos cuentacuentos. Contamos cuentos, que es una práctica judía muy importante. Contamos historias y contamos cuentos. No estoy diciendo que lo que dice la Torá es un cuento, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que contamos cuentos. Y desde ya, la historia que nosotros narramos y que el Talmud va a registrar en relación a lo que celebramos nosotros en Hanukkah, que es el milagro de la luz y el símbolo del aceite, para mí en ese orden, es una manipulación editorial tardía de nuestros rabanim para evitar la apología reivindicatoria de la rebelión y la guerra, como mecanismo para reivindicar a Dios, o al Dios de Israel. No me quiero extender, pero les quiero solamente comentar que en el momento que se edita la nueva versión, que es no celebremos la guerra, ni la fuerza, ni el poderío de un triunfo militar, que fue lo que fue justamente la reconquista del templo de Jerusalén profanado por los ídolos paganos, y la reconsagración, que es la reinauguración de ahí Hanukkah, en realidad lo que sucedió que en esa época se nos ocurrió una idea a dos tipos que andaban juntos, que eran medio peligrosos, que eran Rabbi Akiva y Bar Kokhba, y resulta que este Bar Kokhba, que era terrible ese tipo, terrible. Sí, Rabbi Akiva era Rabbi, pero también era un poco problemático, pero Bar Kokhba estaba de la cabeza. Y Bar Kokhba lo que dijo es, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una rebelión contra los romanos. Bueno, nos pasaron por las lanzas, digamos. Fue una catástrofe, fue una terrible tragedia. Ustedes recordarán también, en el mismo trabajo editorial que se hizo con Hanukkah, el otro trabajo editorial del cuento que nos contamos tiene que ver con Lag BaOmer. ¿Se acuerdan que Lag BaOmer se paró en Lag BaOmer, la famosa peste que los discípulos y alumnos ¿no? Era así, de Rabbi Akiva, se dejaron de morir por la peste que había, no era una peste, era una matanza por la rebelión con Bar Kokhba. O sea, cuando los muchachos dejaron el estudio y la Torá y se pasaron a las armas, tuvimos una tragedia. Por lo tanto, los maestros decidieron que no haya, ni en la literatura talmúdica, ni en la literatura tardía, ninguna reivindicación que se le vaya a ocurrir a los judíos para arreglar sus problemas con las potencias que los oprimen o que los obligan al paganismo y la idolatría, de ir por las armas. La única solución que nosotros tenemos es Hashem y los milagros. Es decir, no podemos en su nombre tomar armas ni hacer apología o entusiasmar a otras generaciones con la épica de los macabeos. Solamente el sionismo y solamente Akamata Medina, el establecimiento del Estado de Israel, que tiene, por supuesto, en la figura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un acto pionero. Por eso lo vinculo y también saludo, felicito y agradezco a Héctor Sussman, el presidente de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por el trabajo importante de sostener una institución prestigiosa en lo académico, en los startups, en la biotecnología, en la informática, en las revoluciones que Israel posicionan hoy como un país de vanguardia y una potencia mundial, pero fundamentalmente por su anclaje en la piedra angular espiritual de la creación del Estado. Pero lo que sucedió fue que solamente desde los macabeos hasta los Halutzim, tuvimos que suspender la idea de que con las armas o con la fuerza o que la rebelión era la manera de defendernos. No voy a hacer acá ningún comentario entre la conexión de la Shoah y la creación del Estado de Israel, porque eso en mi opinión es una edición peligrosa y además un golpe bajo porque no corresponde, porque habría que esperar que pasen, qué sé yo, 200, 300 años para ver cómo lo vamos a editar. Pero cuando ya pasaron 3.000 años, 2.000 años, tenemos licencias poéticas para explicar que los rabinos y la tradición tuvieron que editar determinados eventos y recomponerlos para que justamente nosotros podamos entrar en qué tenemos nosotros esperanza para la redención.
Ahí conectó la luz con Hanukkah y la esperanza. ¿Por dónde vendrá la redención? ¿Y en qué ponemos nosotros esperanza? Por un lado manifestamos y decimos, que nosotros esperamos la llegada del Mashiach y de la era mesiánica, y que eso va a permitirnos a nosotros redimir el sentido no solo del pueblo judío, sino a través del pueblo judío de la humanidad. Pero hubieron momentos en la historia de nuestro pueblo que creíamos que la redención venía por caminos diferentes. Tuvimos épocas en que creímos que la redención venía por los malajim y por nuestros reyes, y establecimos el poder político terrenal. En otro momento estábamos convencidos que nuestra redención y nuestra salvación venía por la casta sacerdotal, y pusimos nuestra energía en el culto, el servicio, los sacrificios y las ofrendas en el sagrado templo de Jerusalén. Y luego ponemos, digo ponemos porque todavía seguimos, eso es de alguna manera... junto con Shimon lo que pudimos preservar, también con el Rav Baril, casi que decirle que lo incluyo en este grupo que es el Keter Torah, que es los rabinos. Es decir, que nosotros creemos que la esperanza de nuestro pueblo tiene que ver con la educación, con la formación, con cuidar la tradición, con estudiar y practicar la Torah. Fueron momentos diferentes de la historia y siempre mantuvimos la esperanza. Tanto es así que el Estado de Israel es la renovación de nuestra esperanza. Por eso nosotros en el himno de Israel, en la Tikva, decimos Velo abda tikvateinu, nunca se perderá nuestra esperanza, porque justamente la esperanza es el eje organizador que nos sostiene. Con esto quiero hacer solamente una pequeña digresión, sobre todo en el español, que hay una diferencia entre la esperanza y la espera. Cuando la esperanza es solo espera, no es esperanza, es ilusión. En eso vivimos habitualmente los argentinos, por eso somos tan ilusos más que esperanzados. O sea, haciendo la plancha, esperando que alguien venga a darnos la redención que no merecemos. Eso no es esperanza, eso es espera pasiva sin acción. La esperanza es solamente acción. La esperanza es solamente acción. Es la acción transformadora que hace posible que esa redención de un mañana mejor lo anticipes en el presente que sos y que haces vos. Por eso tan importante para nosotros, y vuelvo al principio, a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y fundamentalmente al principio sagrado y al principio de celebración y de esperanza que todos los pueblos y las tradiciones celebramos en la luz. La luz es un valor universal, espiritual, de todas las culturas, de todas las tradiciones, de todos los pueblos, y obviamente del judaísmo. Tanto es así que Dios crea el mundo a través de la luz. Es su primera acción, la del primer día. Vayomer Hashem, Vayor. O sea, dijo y se hizo la luz. Sin embargo, eso fue el día primero. Pero tan solo en el día cuarto, Dios creó los astros, la luna y el sol y las estrellas. Entonces la pregunta es, ¿qué es esa luz del primer día? Porque obviamente no es la luz física, un poco como explicaba antes Ethel, ¿no? De Yotzer Or. No es la luz, digamos, que marca el día y la noche, que marca el día y la noche del sol, ¿no? En la rotación. Después tenemos la luna en su ciclo, que marca los meses. Y luego el año, en el solsticio. Es decir, que la luz física del cuarto día no es la luz del primer día de la creación. Los místicos y cabalistas han llamado a esta luz del primer día de la creación Ora Ganús, la luz oculta. Es más, Martin Buber es uno de los pensadores, fíjense si no estamos hablando de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Martin Buber. También Martin Buber fue uno de los pensadores y filósofos más inspirados y arraigados en nuestros textos y en la mística también, que proyectó esto en una perspectiva del existencialismo filosófico, de la situación dialogal de lo humano, del yo tú y no el yo, ello, etcétera, bla, bla, bla. Pero lo que dijo Martin Buber es justamente que esa luz, Ora Ganús, es la manifestación misma de Dios. Es decir, Dios al crear el mundo se proyecta al mundo con la luz y se oculta para que nosotros no confundamos la luz física de la luz espiritual.
Y nuestro trabajo de revelación no solamente es la Torá que leemos, sino la luz oculta de Dios que buscamos en todas sus manifestaciones. Y eso se va a conectar con Hanukkah. Porque el tema de que el aceite duró 8 días en lugar de 1, etcétera, etcétera, el milagro de la luz es cómo se conecta la materia con la energía. Porque la luz es la representación de nuestro alma. Porque la luz es la representación de la energía. Porque la luz es la representación de la dimensión del tiempo y no del espacio. El aceite es el espacio, pero la luz es el tiempo. Y es la dimensión de lo eterno y lo infinito, lo que no perece, conectado con lo divino. Termino comentándoles que no fue justamente un rabino, a lo sumo habrá sido un rabino laico y un genio, obviamente, un genio, también en la Universidad Hebrea como uno de sus mentores, que justamente conectó la materia con la energía. Cuando el sabio de Einstein nos explicó que hay una relación directa entre la materia con la energía, ni más ni menos, al multiplicarlo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la pregunta existencial, si la luz es materia o energía, es la misma pregunta existencial de qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Materia o energía? Y en el principio de incertidumbre de Bohr, o cualquiera que ustedes quieran utilizar de los físicos, nosotros somos tanto materia como energía. Pero una vez que se cancela la materia porque vuelve a la tierra de donde proviene, como se canceló el aceite en el templo sagrado, lo que perdura por siempre es la energía de la luz. Y ese es el milagro que consagramos. Y en esa luz es donde tenemos esperanza. Tenemos esperanza de encender luces que queden para siempre, como la luz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que brilla para nosotros, y esperemos mañana, con la bendición de Dios, que el milagro cotidiano de todos los días vuelva a encendernos en este tiempo oscuro de pandemia, pero sin perder la esperanza de un mañana mejor. Yo terminé mi parte, espero no haberme excedido, porque ya, sí, para que hayan las preguntas, etcétera. Y compartamos con Ethel. Bueno, dado que no hay preguntas ni comentarios... Ah, yo sí tengo preguntas. Ok, dale. No, tengo preguntas. Es así, me parece importante. Yo cuando escuché a Ethel, que también la escuché con la presentación del libro de las mujeres en el Talmud, de Uri también. No tiene nada que ver con esto, pero le pregunto, porque para mí con la mujer. Vale. Yo quiero saber cómo conectás esto de la luz, etcétera, con Lilith. Eso no se vale, porque tendríamos que empezar ahora a ver quién es Lilith. Pero contale, pero escúchame, es un dato espectacular, contale. No, pero favor. A ver, que Lilith viene de Laila, ¿sí? Ah, bueno, ¿viste? Bueno. Y la Laila tiene que ver con la noche, pero si ya entramos en eso, tenemos también el tema del Erev, ¿no? Que si ya mencionamos lo que tú hablabas de la diferencia entre esa luz primera y luz que los astros luego van a marcar, ¿no? Que una cosa es Vayei Yom, Vayei Erev, o sea, el tema de la luz que nos ayuda a discernir, ¿sí? Entre la irbubia, entre la mezcla, entre aquello que es indiscernible, ¿sí? Y el concepto también de la separación que está tan presente en nuestra cultura, ¿no? Hay que poder separar, ¿sí? entre Kodesh y Hol, y entre la luz y la oscuridad. Eso lo tenemos desde el mismísimo inicio, y creo que eso, a veces cuando llega Hanukkah nos olvidamos de eso, estamos muy ocupados con la Hanukkah, con las 8 velitas, con el Maosur y los latkes, y nos olvidamos de esta conexión mucho más primigenia, que tiene que ver con la luz en su estado, yo que sé, más puro, podríamos decir. Por eso creo que es tan importante volver y remarcarlo, y el hecho de que en esta fiesta tenemos la obligación de
publicitar el milagro, en el sentido de salir con esa luz a la calle. ¿Sí? Es una luz que se expande, no es una luz que queda encerrada. Y eso también es parte del mismo concepto. Escuchá, ahora yo lo que quería hacer, que por supuesto es totalmente apicorsi y por supuesto disruptivo, no puede ser de otra manera, es comentar, porque a mí me pareció siempre muy importante dos visiones de la lectura crítica de nuestras tradiciones que me parecieron valiosas para compartir esto, que yo creo que vos coincidís conmigo, en cómo el judaísmo siempre fue permeable a culturas y tradiciones exógenas y las resignificó como propias en un sentido espiritual. Porque en definitiva hay un vínculo, o sea, el trabajo que tenemos nosotros en el judaísmo como representante del humanismo ético es cancelar la idolatría y el paganismo justamente por esta visión ética de lo humano, para decirlo sencillo, ¿no? En general, y que nos incluya todo, con todas las denominaciones, todos los colores, todo, ¿no? Y con todas las discusiones que vamos a seguir teniendo como las tenemos del primer día. Por eso Moshe se agarraba la cabeza, imagínate, a él no lo escuchaban, así no van a estar escuchando a nosotros. Pero de cualquier manera lo que te quería comentar es lo siguiente. Por un lado, hay una explicación vinculado a que los 8 días de Hanukkah, cuando los Maccabim recuperan, limpian, purifican y consagran, en realidad es un Sukkot tardío. ¿Verdad? O sea, que dura 8 días como Sukkot, porque como la última fiesta en el Luas que no pudieron celebrar era Sukkot, entraron y dijeron, bueno, estamos un poquito más tarde, pero vamos con Sukkot. Una explicación. Y la otra tenía que ver con, va a compartir, cuántos pueblos y tradiciones utilizan el fenómeno ontológico de la oscuridad del solsticio de invierno para usar la luz como símbolo del renacimiento y de la esperanza de aquello que ellos creían físicamente que moría. Porque en la antigüedad es gracioso, porque nosotros ahora que usamos la ciencia, decimos, che, ¿la luna nueva qué es? No, dio vuelta. No, antes estaban convencidos que la luna se moría. O sea que la luna era como, mirá el tip que te doy, este para vos, escuchá. La luna era exactamente como la ovulación. Es decir, no me digas, es una novedad eso. No, no es una novedad, pero escuchá, pero la idea del ciclo de la luna como ovulación era que así como el óvulo nace, flocula y se muere, la luna lo mismo. Entonces, el novilunio se volvían locos. ¿Por qué? Porque la luna había desaparecido, entonces prendían fuego y hacían celebraciones y oraban para que la luna vuelva a nacer. Y volvía a nacer, llegaba a su apogeo y se moría otra vez. O sea, cada luna era una luna nueva. Lo mismo pasaba con la naturaleza. Bueno, resulta que los hinduistas tienen una fiesta de 5 días que celebran justamente en el momento más oscuro la luz, que se llama Diwali. Y nosotros, yo estoy seguro que lo tomamos de los romanos, de la Saturnalia, que era una festividad pagana, que tenía que ver justamente con esto de que es el momento en el cual, por ser el día, digamos, más corto, porque la noche más larga, bueno, también los eslavos y los germanos prendían fogatas, etcétera, y supongo que también se le habrán subido, además de la Hanukkah, al arbolito, seguro, con el tema de las luces. ¿Cómo ves vos la comparación de cómo símbolos de celebraciones ontológicas de tantos pueblos y tantas culturas hayan mutado a la celebración de Hanukkah? Yo creo que es lo rico de nuestra cultura tiene que ver con esta posibilidad de diálogo. O sea, hay quienes piensan que vivimos así, pero no vivimos así, vivimos insertos en el mundo en el que estamos, y durante los 2000 años de diáspora obviamente estábamos insertos en mundos muy diferentes, también de ahí las costumbres diferentes de las diferentes edot, ¿sí? Incluso dentro de nuestro propio pueblo vivimos en contextos geográficos y culturales diferentes. Lo interesante yo creo es cómo estos elementos que penetraron en nuestra cultura, pero también nosotros penetramos en la cultura de otros. O sea, lo interesante es que esto es escúchame, le vendimos los 10 mandamientos a todos, Ethel. Por eso es un fenómeno de ida y vuelta, que eso es lo que lo hace enriquecedor e interesante. Y cómo esto se
digamos, nos lo apropiamos para ponerlo y transformarlo dentro de nuestra mirada. Entonces, si hay, por ejemplo, tomemos los sacrificios, para que ir más lejos, ¿no? O sea, si tomamos el tema de los sacrificios en el templo, en todas las culturas antiguas hay sacrificios, en muchas incluso hay sacrificios humanos. ¿Para qué hace la Torá? Viene y hace una reducción y una limitación y una regulación de cómo, dónde y cuándo se realizan los sacrificios para diferenciarlos de la cultura pagana. Para que no cada uno haga lo que quiera, ¿sí? Para que no haya altares por todos lados. O sea, la cultura es la que es, viene la Torá y lo recoge, digamos, y lo envuelve dentro de un significado, dentro de lo que podemos decir la lucha contra el paganismo, la idolatría, etcétera, ¿no? Maimónides lo explica eso de manera muy clara, y así tenemos a lo largo de toda la historia, también hoy. Sí, lo que pasa es que hoy todavía no sabemos, pero sin duda hay fenómenos de ósmosis cultural, podríamos decir, donde uno aporta y también es aportado. No hay duda de que a lo largo de la historia ha habido un intercambio muy enriquecedor. Lo importante, creo yo, es esta resignificación, esta reubicación en el contexto monoteísta, en el contexto ético, en la lucha contra los fenómenos de la idolatría y el paganismo. Si lo miramos así, yo creo que también nos enriquecemos más, porque entonces entendemos también lo que estamos haciendo, no como una pura ritualidad o una pura gesticulación externa, sino que tiene un sentido intrínseco muy importante. Y ahí está el kit de la cuestión, no en el acto exterior, porque el acto exterior, si no va acompañado de lo demás, es tan idólatra o pagano como cualquier otro. Creo que en eso más o menos podemos pensar parecido, diría. Sí, yo pienso que pensamos demasiado parecido. Está bien eso. Está bárbaro. Bueno, ¿no? A mí me parece espectacular. Me parece espectacular. Es más. Hay justamente cosas que son así sencillas, sí. Lo que ocurre justamente, lo hablaba, lo extiendo a tu persona, pues lo decía antes yo de Shimon, pero lo extiendo a tu persona. Yo creo que las diferencias que podemos, además de compartir como diferencia, no compartir para anularla, compartirla como diferencia y celebrarla, porque nos enriquece obviamente, se basa en la premisa de la buena intención, la integralidad, la integridad y ser buena gente. Entonces, yo particularmente, no es solamente en este caso que le agradezco a la Universidad de Hebrea y sus amigos argentinos que nos invitaron, pero siempre para mí es un gusto reencontrarme con Ethel porque es una verdadera maestra con palabras de maestra y realmente te valoro y te aprecio por toda tu trayectoria y también por tu humilde sabiduría, porque sos muy sabia, pero lo haces con humildad y con muchísima vocación de compartirlo. Menos mal que no tengo abuela. Deja los piropos para otra. Pero hay una anécdota, Sergio, que tú no contaste de la universidad, de tus años de estudiante. Sí, que iba con el autobús Arba. No, que ahí nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? No. Ah, algún día te vas a acordar. Pero, ¿te acuerdas que escribiste una tesis sobre el texto y los hipertextos? Sí, sí, tal cual, es verdad. pero no era para esa, no era para la universidad, esa era para el JTS. Ah, bueno, la diferencia. Éramos todos jóvenes, pero bueno. Era claro, es verdad. Fíjate cómo te acuerdas, yo me había olvidado de eso,
que es ese paralelismo entre el texto y hipertexto. Fíjate qué anticuado, hipertexto. Ahora anda a explicarle a un joven que anda con un smartphone lo que es un hipertexto, ¿no? Bueno, pero era un concepto revolucionario en su momento. Vos fíjate cómo ahora vivimos en el hipertexto. Así sin es. saber que es hipertexto con todo lo que cliqueamos, tocamos con el dedito todo el día en los celulares, todo hipertexto. Y yo intentaba hacer una especie de analogía primaria, primitiva, arcaica, anticuada. Me hiciste sentir viejo ahora. No, faltaba más. No, yo porque para que los que están escuchando no el digan hipertexto, nada, pero, qué bárbaro. Tengo acá algunos comentarios y preguntas que me gustaría compartirla con ustedes. Una pregunta un comentario de Gloria que dice: es muy interesante cómo entienden la esperanza como activa y motor. Desde este lugar yo agregaría una pregunta que sería justamente, cómo en tiempos, así como para los macabeos era un panorama difícil y sin embargo por convicción salieron a defender valores que incluso son vigentes hasta hoy, ¿no? La libertad de culto, la democracia, a través del acto de inaugurar el Templo de Jerusalén. Y desde ese lugar, entonces, ¿cómo ustedes sienten que su mensaje en esta diferencia de la espera pasiva y de la esperanza activa y como motor, que ambos decían, ¿no? Ethel al principio decía, la tradición judía nos invita a que los valores sean activos. De hecho, cuando nos referimos a justicia, tampoco esperamos que se haga justicia, sino que decimos tzedek, tzedek, tirdof, que quiere decir que hay que perseguir, que hay que hacer, que hay que ir atrás de cada valor. Y Sergio también mencionaba esta idea en la diferencia de la espera pasiva y la esperanza como motor. ¿Qué sienten ustedes que nosotros podríamos aprender? Porque muchos comentan como que están esperando, digamos, en el imaginario colectivo la gente espera que llegue la vacuna. Bueno, en tiempos de pandemia, ¿cómo podríamos trasladar como aprendizaje cotidiano, como un modo de pensar distinto, aprovechando justamente toda esta enseñanza de Hanukkah, cómo podemos dejar de esperar y transformarnos en activos? No esperar a que venga el milagro, sino más bien, ¿qué creen ustedes desde el lugar espiritual, desde el lugar religioso, desde el lugar de educadores, que nosotros, las personas podríamos empezar a hacer en modo activo desde lo anímico inclusive, ¿no? No estar esperando que suceda algo desde el afuera? Yo no le quiero arruinar ni pinchar el globo a Gloria, pero le quiero explicar que los macabeos no ganaron tanto, que los macabeos no fueron tan héroes. Ojo con los macabeos, porque los Seleucidas estaban en baja, estaban jodidos, se tenían que ir. Lo último que les faltaba a los Seleucidas, con todos los problemas que tenían en Asiria y en otro lado, era ocuparse de este pequeño grupo de rebeldes judíos que lo único que quería era reconquistar un edificio para quemar cosas. Entonces, lo que pasó ahí, después escribimos la épica de los macabeos y yo, pero lo que pasó ahí es que con el sistema de guerrillas, que los hasmoneos, la verdad, la tenían clara, porque con lo que tenían que hagan, hacían guerrilla, y mientras los Seleucidas se retiraban y dejaban las estatuas, los ídolos, todo, porque se iban a casa porque perdieron y tenían que volver a su norte porque no podían quedarse en lo que después va a ser Judea, administrando un grupo de muertos de hambre que no le podían recaudar nada. ¿Qué podían sacarle a ese grupo? Se fueron y estas pandillas y estos grupos vinieron desde la montaña y dijeron, les ganamos. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? ¿Les ganamos? No, les ganamos, no, se fueron. Y les ganamos, porque se fueron, porque si no, ¿cómo piensan ustedes que en esa época un grupo como los macabeos le podía ganar a un ejército seleucida? Es inconcebible cómo gente grande como nosotros podemos creernos los cuentos que nos cuentan. El problema acá no es si pasó o no pasó. Acá el problema, ahora vamos a la respuesta que va a dar Ethel, que es ¿qué podemos hacer nosotros con algo que es totalmente metafórico, totalmente simbólico, totalmente que no tiene que ver con el arraigo científico de la verdad histórica, sino que es un paradigma tipológico, ontológico de lo que lo humano tiene que hacer en cada tiempo y en cada lugar? O sea, la pregunta de la esperanza hoy es ¿qué haríamos nosotros con macabeos, como macabeos del tiempo de hoy? Y no me refiero a lo que podemos hacer, que es ir a
Organización Hebrea Maccabi, en la calle, digamos, Tucumán, o participar en Maccabi Mundial, que es justamente la épica de los que decidieron, cuando crearon el Estado de Israel, dijeron, lo que vos preguntás, Marisa, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que nos hagan un Estado? No. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que se corran y se vayan? No. ¿Qué hacemos? Nos defendemos. ¿Qué hacemos? Empuñamos las armas y el arado. ¿Qué hacemos? Transformamos el pantano en un jardín. Eso es esperanza, porque esperanza es lo que hicieron los Halutzim. Esperanza tiene que ver con ir y plantarse ahí en el medio del pantano y creer. Y ahí completo mi comentario para la pandemia, para lo que vos quieras. Esto tiene que ver con lo que pasó con los Meraglim, hablando de los Maccabim, otro grupito que teníamos, los Meraglim. Y eso marca una premisa existencial del pueblo judío. Y un poco lo que decía antes Ethel de la democracia, hablamos de las elecciones en Israel que van a quizás venir. La democracia. Resulta que, ¿se acuerdan que Hashem, o Dios, habló con Moshe, le dijo, che, estamos a 1 metro de entrar a tierra prometida, y salimos hace 1 hora de Egipto, bueno, hace unos días. ¿Entramos o no entramos? No, mandá a explorar la tierra. Y agarró y mandó 12 exploradores a explorar la tierra, que nosotros llamamos Meraglim, espías, no eran turistas, fueron, digamos, exploradores, fueron a explorar. Volvieron los 12. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los 12? A la tierra prometida, muchachos, salimos de Egipto, todo, tierra prometida, los 12, ¿qué hicieron? Elecciones hicieron, una votación. Dijeron, che, vamos a votar con los 12 que fueron. 10 tipos, 10. Dijeron, no va a andar. Son muy grandes, muy difíciles, parecían argentinos. No va a andar. No hay ninguna posibilidad, nada. Y solamente 2, ¿no? Que eran Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefuneh, dijeron, no, vamos a poder, es la tierra que Hashem nos dio, vamos a conquistarla, vamos para adelante. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dijo, bueno, discúlpeme, pero el sistema electoral es implacable, la votación ganaron los 10. Los 10 ganaron porque dicen que no, y los 2 que dicen que sí, los felicito muchachos, pero 10 contra 2, ¿saben qué? A darse una vueltita de 40 años y me reponen el stock, porque ustedes no entran. Ustedes no entran. Y nos comimos 40 años en el desierto. La pregunta acá, a tu pregunta es, ¿qué pasó con los 12? ¿Por qué si fueron a la misma tierra, 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí? Ahí está la clave de la esperanza para mí, que tiene que ver con la luz, con Hanukkah. Los 10 son exactamente como todos nosotros, además de argentinos. Decimos ver para creer. Los otros 2 dijeron creer para ver. Yo quisiera agregar a lo que Sergio dijo en relación a esta pregunta. Creo que tiene que ver con lo que hablé un poquito al principio cuando hablé del optimismo. O sea, si hay algo que caracteriza la mirada judía, si podríamos decirlo así, tiene que ver con la visión optimista del mundo, la posibilidad, otra vez, de que todo es reversible y cambiable. Entonces, para quien habló de la pandemia y preguntó, etcétera, lo último es sentarse a esperar la vacuna. La vacuna va a llegar y cuando llegue, bienvenida sea. Pero en la Argentina ya nos vacunaron, Ethel. Sí. Entonces, acá yo no voy a discutir de vacunas con alguien que entiende de fármacos y esas cosas. No, pero yo entiendo de política más que de farmacéutica. pero el tema de la espera pasiva, como decía yo antes, de que otro desde afuera va a venir y va a solucionar, esa no es la visión. Por eso mencioné antes el tema de Ensom Himalanés, o sea, no nos basamos en que va a ocurrir un milagro, ¿sí? La espera tiene que ser, o la esperanza tiene que ver con la posibilidad de actuar
hacia eso. ¿Cómo? Bueno, si estamos viviendo lo que estamos viviendo, bueno, pues tendremos que cuidarnos, pues tendremos que encontrarnos, como lo estamos haciendo ahora, tendremos que reinventar un montón de maneras de comunicarnos. Yo que sé, el otro día tuve un cóctel de gala por Zoom, ¿sí? O sea, tendremos que buscar maneras, ¿sí?, de estar juntos y de comunicarnos en la esencia. Si hay algo bueno de esta época, es que nos podemos reunir mucho más que de verdad. O sea, pasan cosas en el Zoom que en persona no hubieran pasado. Nos vemos con gente no solo de otras geografías, sino de otras geografías ideológicas. Nos encontramos en diálogos que no hubiéramos pensado posibles hace un año atrás. Entonces, aprovechémoslo, aprovechemos para estar más en el hogar, o sea, no ver la parte negativa, ver la parte positiva. Sí, suena a lo mejor muy ingenuo, pero es parte de lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud mental en primer lugar y las energías espirituales, porque nosotros tenemos mucho que hacer aparte de consumir. O sea, cuando uno piensa qué es lo que nos falta afuera, estamos en casa y qué nos falta, gran parte de lo que nos falta es superfluo. O sea, esto también nos ayuda de alguna manera a refocalizar y ver lo que es importante y lo que es superfluo. Entonces, ver las partes positivas diría yo que es la primera cosa para mantener la esperanza y no quedarnos pendientes de esperar la solución de la vacuna o de lo que sea. Así que, como digo yo, en ese sentido, bueno, seguir cuidándonos y seguir cuidándonos en todo sentido del término, ¿sí? Preocuparnos uno por el otro, que también es parte del asunto. Esta pandemia un poco nos ha encerrado a cada uno en su burbuja, poder salir de la burbuja y conectarnos, en Isel se usan las cápsulas para ir al colegio, no sé cómo lo llaman en Argentina. Igual, pero se llaman cápsulas, pero... estamos encapsulados, estamos emburbujados, bueno, tenemos que a pesar de eso tratar de salir de ese aislamiento y aprovechar justamente para comunicarnos de verdad, que yo creo que es muy posible hacerlo a pesar de la distancia. Así que yo veo en esta época difícil también cosas muy positivas, pero quería también decir algo chiquitito, si se puede, sí, todavía en relación a lo que Sergio marcaba, y es el tema de la reivindicación de ciertos momentos históricos a partir del movimiento sionista, para bien y para mal. O sea, yo suelo hablar siempre del mito de Metzadá, ¿no? O sea, que el discurso sionista lo plantea como un gran éxito, pero ¿de qué éxito estamos hablando? O sea, de cientos de personas que deciden suicidarse. Sin embargo, todos crecimos a la luz del gran mito de la valentía, ¿sí?, de Metzadá o del heroísmo de Metzadá. Por lo tanto, es importante poder revisar eso. Tenemos también cosas muy, muy positivas, pero no podemos quedarnos con la versión infantil de estas cosas, porque con la visión infantil no podemos llenar nuestro alma. O sea, podíamos llenar el alma de un niño de 3 años, pero no podemos nosotros como adultos sentirnos identificados ni actuar a partir de una visión totalmente infantilizada de la historia. Si el Talmud no trae, como mencionaba Sergio antes, la rebelión un poco por este temor a no glorificar la violencia y la guerra, otro poco por la autocensura de estar viviendo en la diáspora, otro poco porque los que ganaron fueron los fariseos contra los saduceos y no querían contar la otra parte de la historia. Nosotros tenemos que poder mirar esto de frente y
estudiar para saber de qué van las cosas y no quedarnos con la versión, ¿sí? De que nos contaron sobre la revolución de los Macabim. No sé si queda claro lo que trato de decir con esto, ¿sí? Ok, 2 preguntas más si quieren y vamos cerrando. Pregunta acá Ruth, ¿qué significado tenía el encendido de la Hanukkah de los judíos durante la Shoah? Y otra pregunta que hace al final Héctor, después de una reflexión, pregunta si la esperanza es renovable. A lo último, por supuesto. La esperanza es eso, permanentemente se renueva, porque es parte de la fe. O sea, tener esperanza es también tener fe. Cada uno definirá la fe a su manera, pero es tener fe en la posibilidad, volvemos, de algo que es mejor, y es tener aspiración a un cambio, es entender que no somos lo que está aquí y nada más, sino que hay una aspiración a futuro, o sea, que tiene un sentido lo que estamos haciendo aquí, que estamos en este mundo por algo y para algo. Si nosotros entendemos que estamos aquí por algo y para algo, las cosas tienen una perspectiva que obviamente entonces la esperanza es siempre renovable. También si hay momentos más oscuros, ya vendrá la pequeña luz, ¿sí?, que encenderá esa oscuridad. ¿Cuál fue la pregunta de la Shoah, Marisa? El sentido del encendido de la Hanukkah en la Shoah. Eso, el sentido, el significado. ¿Querés contestar? No sé desde qué lugar se plantea la pregunta, pero hay un montón de relatos. Perdón, Sergio, sí. No, contá los relatos, a ver. No, digo que hay un montón de relatos acerca de los Yehudim en la Shoah, incluso en los campos, con la necesidad de marcar justamente, creo yo, esta esperanza de la cual estamos hablando, esta luz, ¿sí?, frente a la oscuridad, estos pocos frente a los muchos, la libertad frente a la tiranía, toda esta clase de contrastes que existen en esta fiesta. Es un poco un decir, aquí estamos, ¿no? En los relatos de hacer la Hanukkah con las cáscaras de las papas, en los campos, etcétera, todos los que alguna vez leímos relatos de ese tipo, creo que tienen que ver con eso, no con lo ritual de la Hanukkah, sino con el sentido profundo de poder traer la luz y la esperanza aún en las peores condiciones. Al igual que todo el resto de las fiestas, o sea, si hablamos de la Shoah, no es solo Hanukkah, es también Pesach, es también el Hazán que escribe el Sidur, el Mahzor de memoria sobre hojas de bolsas de cemento para acordarse las tefilot. O sea, hay hay un esfuerzo permanente para decir que pueden matar el cuerpo, pero no al espíritu. ¿Sí? Si podemos de alguna manera decirlo así. Bueno, Sergio, ¿vos querías contestar algo más, agregar algo más de esta pregunta? No, amén. Amén. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ethel. Solamente una pequeña reflexión sobre la Shoah y Hanukkah. 2 cositas chiquitas, pero una es muy interesante ver que nosotros celebramos, rezamos y afirmamos los milagros cuando vemos la presencia de Dios que obra por nosotros cuando las cosas salen bien. Pero no hay acto más valiente de fe y de esperanza que encender luces en la oscuridad, cuando todo está mal. Por lo tanto, para mí no hay una manifestación más pura del espíritu de Hanukkah que encender una Hanukkah en la Shoah. Porque para creer en Dios hay que creer en la Shoah. Y mirá que hay que creer, no sé cómo se hace. Porque para creer en Dios cuando te salva en Purim, para creer en Dios cuando te hace ganarle a los saduceos y reconquistar el templo, es una joda, ¿qué problema hay? Yo también creo. Y es un milagro para bien.
El problema es por qué no hubo milagro en la Shoah, o la ausencia de Dios como oscuridad. La pregunta teológica de una Hanukkah en la Shoah es dónde está Dios en su ausencia cuando la humanidad se pone oscura. Y no es la noche que hablábamos al principio, del día y la noche. Es otro día y es otra noche. Porque así como hay una luz oculta divina de brilla de la esperanza, la humanidad es poco humana y tenemos motivos para dudar. Pero la esperanza es justamente, a pesar de las evidencias de la oscuridad de lo humano, que seguimos prendiendo luces. Porque es la única acción espiritual posible frente a la adversidad. O te quedás llorando en la oscuridad porque está oscuro, o haces una acción esperanzadora que es prender luz. Porque solo al prender luz se disipa la oscuridad. Quejándose de la oscuridad, llorando en la oscuridad, ahogados en la oscuridad, no se va a ir. Si encontramos la manera de prender luz, la vamos a disipar. Y eso es un acto realmente de esperanza. En la oscuridad, prender luz es un acto de esperanza. Bueno, espero en esperanza, en Hanukkah, que la luz de Hanukkah nos proteja, nos ilumine. Gracias. Bueno, justamente la idea era que cada uno pudiera dar un mensaje. Este es el mensaje de Sergio. Ethel, ¿querés dar un mensaje para todos? Creo que con lo que dijimos ya es más que suficiente. Desearos que mañana, cuando encendamos las velas, podamos pensar un poco en todo esto, ¿no? Y que el acto del encendido de las velas entonces se compenetre del sentido profundo de la espiritualidad que debe acompañar el Hag y no solo de la parte, yo la llamo lúdica, ¿no? Que es importante también cuando hay niños, pero cuando no hay niños es importante que nosotros reencontremos esos sentidos y deciros que también a las chicas que están aquí presentes, que cada una debe de encender también su propia Hanukkah. Obvio, obviamente, que no la van a aprender. No, yo lo aclaro, porque algunas todavía tienen dudas, ¿sabes? Entonces, me parece bien. Me parece que las alientes para revelar. Yo siempre lo aclaro porque como los siempre macabeos después al patriarcado hostil, que se rebelen y que reconquisten su templo de manos de los Seleucidas. Exacto, porque acá hay un tema que es para otro día, pero parecen obviedades, pero después cuando uno va, dicen, en la cancha se ven los pingos y después resulta que la mitad no encendió las velas. Acuerdo con vos plenamente y te quiero decir una cosa, lo de los niños y Hanukkah no acuerdo tanto porque a mí me gusta jugar con el cebibón y yo quiero Hanukkah Geld. Yo quiero que me den mi Hanukkah Claro, Geld, está bien. Pero yo dije lácteos. no solo lo lúdico, no lo lúdico, no solo lo lúdico. Bueno. El Hanukkah Geld ya no existe, pero bueno. Bemet, que tengan un hermoso Hanukkah. Gracias, con mucha luz. Igual para vos y para Eretz Israel y Medinat Israel, Shalom al Israel. Y para todos, y mucha salud. Amén. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Ethel y a Sergio, un placer haberlos escuchado y compartir una vez más en este conversatorio que iluminan a través de las palabras que nos han enseñado. Y lo que decía Ethel al principio será conversatorio, conservatorio, bueno, que podamos conservar de esta conversación todas las enseñanzas de ustedes. La semana que viene, el miércoles próximo a las 19 horas, vamos a continuar con este ciclo con Santiago Kovadlov y Julián Schlinderman. Julián es alumni también de nuestra universidad, en la temática de lo ineludible de la escritura. Van a poder conversar los dos cómo la escritura llama a la vocación al escritor a poder crear su obra. Y bueno, de hecho, hoy también tuvimos la oportunidad de compartir con dos alumnis que también han escrito sus libros, sus publicaciones, así que es parte de esta ineludible de la escritura. Decirles que podamos tener, como decían Ethel y Sergio, un Hanukkah Sameach, Urim Besameach, que tengamos luz, aprender de nuestra universidad cómo nos ilumina con todas sus investigaciones y con todo el esfuerzo que viene haciendo y que hizo particularmente este año al poner al servicio en la investigación todas las carreras y todas las disciplinas. Y
nos reencontramos entonces la semana próxima con este mismo ciclo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Ethel, muchas gracias Sergio, y nos volvemos a encontrar.